Ya les he hablado varias veces de Yahvé y les voy a volver a hablar ahora, porque necesito subrayar bien ese punto. Yahvé, el supuesto Dios del Antiguo Testamento en la Biblia. Yahvé no es Dios. Y se los puedo demostrar con la Biblia, porque no lo digo yo, ¿sí? En el Nuevo Testamento, ni Jesucristo ni Pablo mencionan a Yahvé, y mucho menos a Jehová, porque en los tiempos de Jesucristo no existía el nombre de Jehová. El nombre de Jehová se derivó del nombre de Dios en hebreo, pero en el siglo 8, o sea, en el año 800 después de Cristo. Porque los hebreos o los judíos masoretas le agregaron vocales y consonantes al texto masorético, es decir, a la Biblia hebrea o al Tanaj. Y también le agregaron vocales al nombre de Dios en hebreo, que son 4 letras: el Yod, He, Bau, He, que los griegos le llaman tetragramatón. Bueno, entonces el nombre de Jehová es un nombre sintético, no tiene sonido hebreo, no tiene fonética hebrea, y tampoco es escritura hebrea, ¿sí? Entonces, los testigos de Jehová hablan de Jehová, pero Jehová o el nombre de Jehová no existía en los tiempos de Jesucristo. En los tiempos de Cristo, los hebreos a Dios le decían Adonai, ¿sí? Porque decían ellos que el nombre de Dios era impronunciable, y hasta el día de hoy no se sabe cuál era la pronunciación del nombre de Dios. Se sabe que se componía de 4 letras: Yod, He, Bau, He. Pero esas son las letras por separado cada uno. Pero ¿cuál es la pronunciación de ese solo nombre, de ese nombre de 4 letras? No se sabe. Decían los judíos que no lo pronunciaban porque el nombre de Dios era impronunciable, porque era demasiado sagrado y no se podía profanar. Entonces, por eso los judíos hasta el día de hoy en el Muro de las Lamentaciones hacen así, ¿sí? Esa es la señal de que el nombre de Dios no se puede pronunciar. Y por otras fuentes he escuchado decir que tal vez el nombre de Dios no se puede pronunciar porque Dios no es un hombre de carne y hueso, ¿sí? No es antropomórfico. Dios es un ser, es la conciencia del universo que está inmanente en todas las cosas, ¿sí? En la roca, en el árbol, en el ave, en el insecto, en el sol, en el fuego, en toda la naturaleza. Entonces, ¿cómo podemos pronunciar el nombre de esa conciencia que está en todo? ¿Sí? Entonces, seguimos con Yahvé. Los católicos, el obispo, el papa, hablan de Yahvé. En esta Biblia se menciona a Yahvé en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo no, ¿sí? Así es. Entonces, esta es la Biblia latinoamericana. Y los testigos de Jehová no mencionan a Yahvé ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. Se va la luz, ¿sí? Se acaba de ir la luz, disculpen, regresó. Entonces, le decía que los testigos de Jehová ponen el nombre de Jehová en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, pero en el Nuevo Testamento no debe de ir el nombre de Jehová. ¿Sí? La Reina Valera sí menciona a Jehová en el Antiguo Testamento, pero no en el Nuevo Testamento, y los testigos de Jehová en los 2 testamentos lo mencionan, ¿sí? Entonces, ¿quién es Yahvé? Yahvé, según Saturnino de Antioquía, que vivió en el siglo I después de Cristo, era cristiano gnóstico, ¿sí? Y Saturnino de Antioquía, este filósofo, dijo que Yahvé es un demonio, o más bien es el príncipe de los demonios, y el maestro Samael Aun Weor
lo vuelve a retomar y dice que es cierto, que Yahvé es un demonio terriblemente perverso y fue el autor intelectual del asesinato de Jesucristo hace 2000 años. Es decir, que Yahvé es lo opuesto a Jesucristo, es su antípoda, su antítesis. Y lo menciona la Biblia en el Apocalipsis 20, cuando dice que es la serpiente antigua, el dragón o Satanás, que será atado por 1000 años en el abismo, en el infierno. ¿Sí? Entonces Yahvé de los demonios, ¿sí? Y no hay que evocarlo ni mencionarlo, ¿sí? Jehová sí, es un arcángel o un deva, pero no es el Dios supremo. El Dios supremo nadie lo conoce, nadie conoce su rostro. Jehová es un Dios subordinado al eterno Padre cósmico común, al Padre, ¿sí? Al Padre supremo, ¿sí? Jehová, según Samael Aumbeor, creó los animales, las plantas, la naturaleza, pero hasta ahí. Pero el que creó todo el universo, el que dio la orden de crear este universo, me refiero al sistema solar nada más, porque cada sistema solar es un universo y hay miles de universos. El que dio la orden de crear toda esta estructura cósmica es el Dios supremo, el Dios que menciona Jesucristo, ¿sí? Sí, el primer logos, el Padre, ¿sí? Le dijo al segundo logos que creara el universo y el segundo logos con el tercer logos crearon el mundo, ¿sí? Así es. Entonces, acuérdense que Jesucristo le dijo a los fariseos, generación de víboras, ¿sí? Sois de vuestro padre el diablo. Eso lo dice en el Evangelio de Juan 8:44. Ahora procuráis matarme a mí, les dijo. Si fueran hijos de Abraham o de Dios, hicieran las cosas de Abraham o de Dios. Pero no, sois de vuestro padre el diablo, así les dijo. Y ese diablo al que se refería Jesucristo es Yahvé, Yahvé, el príncipe de los demonios, que ahora está en el infierno atado a una cruz de púas con la cabeza hacia abajo, y está pagando el karma de haber matado a Jesucristo. Así es, así es, así es. Así como los judíos acá en Jerusalén pagaron el karma de haber matado a Jesús. ¿Con quién lo pagaron? Con Tito y Vespasiano, que eran generales romanos, ¿sí? Así es. Así es. Esos generales sitiaron Jerusalén y mataron a todos esos judíos que habían matado a Jesús. Así es. Y luego los judíos se volvieron errantes, porque eso fue en el año 70 después de Cristo. Y con ese sitio y esa matanza, esa guerra entre romanos y judíos, donde ganaron los romanos, se dio la diáspora. La diáspora es la dispersión de los judíos por todo el mundo. Se volvieron errantes. Por eso se habla del judío errante y del judío errado, ¿sí? Entonces, así estuvo. Y pues aquí está el nombre de Yahvé. ¿Sí? Yahvé, pues Yahvé lo metieron así los judíos. Los judíos son metiches. Su especialidad es confundir, se lo he dicho varias veces, confundir a la humanidad. ¿Por qué? Porque confundieron este nombre con el nombre de Jehová, ¿sí? Porque no ves que los judíos dijeron, bueno, el nombre de Jehová tiene 4 letras en hebreo, que son Yod, He, Bau, He, de derecha a izquierda, ¿sí? De derecha a izquierda, porque se escribe así el hebreo. Pero entonces, ¿qué hicieron los judíos masoretas? Como les decía hace rato, estas letras hebreas las transformaron en letras latinas, ¿sí? Así es. Y ya luego les agregaron vocales.
les agregaron vocales y apareció el nombre de Yod-Heh-Vau-Heh, o así, Yod-Heh-Vau-Heh, y de ese nombre apareció el nombre de Jehová, ¿sí? De ahí salió el nombre de Jehová, ¿sí? Y no es posible que de este nombre en hebreo haya salido también Yahvé. No es posible que Yahvé también venga del nombre de Dios en hebreo. Pues no es posible, es que los judíos son metiches, son revoltosos, ¿sí? Y no lo quieren aceptar los poderosos, ¿sí? Porque los poderosos son judíos. Y de hecho, si ustedes buscan en IA, en inteligencia artificial, y le preguntan, ¿los judíos mataron a Cristo? Te va a decir que no. Si lo buscas en Google, también te va a decir que no. Porque todas esas plataformas digitales, esas empresas o compañías están controladas por los judíos, ¿sí? Sí, así es, son poderes fácticos, ¿sí? Así como la prensa, la radio y la televisión que están compradas por los judíos a través del método Hasbara. Los judíos sionistas les pagan millones de dólares para que distorsionen la noticia, para que manipulen la opinión pública, ¿sí? Para que justifiquen la guerra de Israel contra Palestina. Ahorita los judíos sionistas de los que estoy hablando le están pagando a los pastores evangélicos de Estados Unidos $250,000 para que digan Dios bendiga al Estado de Israel. ¿Sí? El Estado de Israel nada tiene que ver con la Biblia, con Moisés y su pueblo. El Estado de Israel fue creado por el sionismo. Es un proyecto político, geopolítico, creado para apoderarse de las riquezas de las naciones, para apoderarse del mundo, ¿sí? El Estado de Israel es una plataforma, es como un portaaviones, o es como una base militar. Perdón, se volvió a ir la luz. Es como una base militar donde los judíos sionistas se están proyectando, expandiendo, queriéndose adueñar de todas esas tierras que están a su alrededor, del Líbano, de Palestina, sí, todos esos países que están a su alrededor, sí. Entonces, absolutamente nada que ver el Estado de Israel, porque estos señores son perversos, sí, y no se dejen engañar, como les vuelvo a decir, porque estos judíos sionistas anticristianos son los dueños de los bancos. Ellos crearon la Policía de Estados Unidos, el FBI, la CIA, la ONU, la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial. Los judíos sionistas fueron los que sacaron adelante a Estados Unidos allá por los años 30 del siglo XX, en 1930, cuando la depresión económica de Estados Unidos, ¿sí? Entonces ellos les dijeron a los gringos, mira, les vamos a ayudar, ¿sí? Pero nos van a servir a nosotros. Entonces el ejército de Estados Unidos le sirve a los judíos, y es el único país a quien los gringos le sirven al país, a Israel, pues. O sea, el ejército de Estados Unidos le sirve a Israel. O sea, en la guerra, pues trabajan juntos, ¿sí? Sí, ahora que mataron a Ali Khamenei allá en Irán, pues fue Estados Unidos e Israel, los dos juntos, ¿sí? Entonces están unidos, trabajan en Estados Unidos. Tienen los bancos que están de Estados Unidos son de los judíos. Se dice que el director del ejército de Estados Unidos es un judío, ¿sí? Así es. Entonces, no se dejen engañar, como les vuelvo a decir, los judíos sionistas anticristianos confundieron a Yahvé con Jehová, así es. Entonces, Yahvé, cuando estaba libre, dirigía todas las instituciones del mundo. Me refiero a antes de los años 50.
Yahvé no había sido encerrado. En los años 50 del siglo pasado, Yahvé fue encerrado en el abismo. Como ya les dije anteriormente, hace rato, fue clavado en una cruz de cabeza llena de púas y será liberado dentro de 2000 años en la era de Capricornio, después que pase la era de Acuario. Entonces, Yahvé, cuando estaba libre, dirigía a la Iglesia Católica, dirigía a los judíos, dirigía a todas las instituciones, la ONU, la OMS, a todas las instituciones las dirigía Yahvé, ¿sí? Así es. Y se quedaron huérfanos todos esos poderes fácticos, ¿sí? Que representan al rey Herodes. Se quedaron huérfanos porque Yahvé está preso, ¿sí? Y Yahvé no puede accionar desde allá, está preso, está imposibilitado. Entonces, la Iglesia, el Vaticano, en los años 50, creo que era Pío XII, me parece. Pío XII era el que estaba de papa. Dice Samael Aún Weor que ese papa se sintió atribulado cuando se enteró que Yahvé había entrado o lo habían llevado a los mundos infiernos preso, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué se sintió atribulado? Pues porque Yahvé dirige también a la Iglesia Católica. Sí, o sea, el pueblo preferido de Yahvé es Israel o los judíos sionistas anticristianos. De hecho, dicen que Yahvé dijo que su pueblo predilecto son los judíos. Entonces, los soldados que azotaron a Jesucristo con látigos constituyen la guardia de honor de Yahvé. Eso lo dice Samael Aún Weor, el profeta del siglo XX, ¿sí? Así es. Entonces, el Papa que estaba en los años 50 en el Vaticano declaró santo el año de 1950. Si ustedes suman esa cifra, 1950, 1 más 9 más 5 más 0, nos da 15. El número 15 es el número del diablo. Búsquenlo en la carta 15 del tarot gnóstico egipcio, ¿sí? Así lo pueden buscar en Google. Carta 15 del tarot egipcio gnóstico. Y pertenece al diablo, ¿sí? ¿Sí? A Lucifer, Baphomet, ¿sí? Entonces, en los años 50 del siglo pasado, lo que hizo el Vaticano fue celebrar el año del diablo, ¿sí? Así es. El año del diablo, el año de Yahvé o del príncipe de los demonios, así es. Y aprovechando de que estamos hablando del Papa, quiero decirles que el último Papa que tuvo el Vaticano fue Benedicto XVI, así es. El 16 está relacionado con la carta 16 del tarot y es la torre fulminada, la torre de Babel caída, quebrada por un rayo cósmico, ¿sí? Así es. La Iglesia Católica moralmente está quebrada, se sostiene solamente económicamente, por lo económico y por lo político, así es. No representa los valores de nadie, así es. Entonces, la Iglesia Católica Vaticana es la iglesia fracasada, ¿sí? Porque hay dos iglesias principales, que es la iglesia gnóstica de los mundos superiores, que es la iglesia trascendida. Está la iglesia gnóstica en la tierra, que es la iglesia militante, y está la tercera, que es la iglesia fracasada, que es la iglesia católica. Así es. Entonces, el mismo profeta del siglo XX, Samael Aún Weor, dice que la logia blanca que dirige los destinos de esta humanidad envió al Papa Juan XXIII, allá por los años 50 más o menos, a dirigir el Vaticano, para decirle al mismo Vaticano que ellos no son la única iglesia, que existen dos iglesias que ya les mencioné hace rato, que es la iglesia trascendida, es decir, la iglesia gnóstica de los mundos superiores, la iglesia militante, que es la iglesia gnóstica en la tierra, y la iglesia fracasada, que es la iglesia católica, ¿sí? Entonces, ese fue el papel de Juan XXIII. El Papa Juan XXIII era masón, y cuando subió al papado,
todos los líderes masónicos del mundo le mandaron felicitaciones y dijeron entre ellos que tenían un representante de la masonería en el Vaticano. Así es. Y aprovechando que estamos hablando de los masones, les quiero decir que los representantes del cristianismo, de la sabiduría, de la filosofía y del conocimiento en la tierra no es la Iglesia Católica, ni los evangélicos, ni los protestantes. Son los masones, los gnósticos, los rosacruces, los templarios, etcétera, los cátaros también, así es. Esos son los herederos de una gran tradición cristiana desde todos los tiempos, porque ellos son los que han aportado el conocimiento desde todos los tiempos, como les digo, y el origen de todas esas prácticas, como por ejemplo la Eucaristía, la misa, la cena, el Señor, el Santo Grial, todos esos símbolos, todos esos utensilios sagrados que han existido, todos esos arquetipos como la cruz, ¿sí? Su origen se pierde en la noche de los tiempos, ¿sí? Porque pues la Eucaristía no nace con la Iglesia Católica. La Eucaristía la tenemos con Abraham y Melquisedec 1800 años antes de Cristo. Ahí está en el Génesis 14 y 18, ahí está, cuando se encontró Abraham y Melquisedec sacó pan y vino y tomaron la unción, el vino pues y el pan, así es. La Iglesia Católica nació en el año 325 después de Cristo con Constantino el Grande, así es. Cuando Cristo nace y lo crucifican, no existía la Iglesia Católica. La cruz no es de la Iglesia Católica, no nace con la Iglesia Católica. La cruz es un arquetipo universal ecuménico que no pertenece a ninguna religión, a ninguna secta, ¿sí? La cruz es de todos, así es. Entonces, el Cristo crucificado es un arquetipo universal. De hecho, la pasión y la muerte de Cristo es un drama cósmico que no nada más se ha representado en la Tierra, en otros planetas se ha representado. Se representó en la Atlántida, la generación pasada de Noé, con el Señor de la Atlántida. En la Atlántida estuvo el Cristo también, le llamaron el Señor de la Atlántida. Ese es un drama cósmico. No es exclusivo de la raza aria, o sea, de nosotros, sino ese es un drama cósmico que se ha representado en diferentes planetas y en diferentes razas de aquí de la Tierra, así es. Entonces, ni la cruz es de la Iglesia Católica, ni el Santo Grial, ni la misa, ni la Eucaristía. La Iglesia Católica adopta esas prácticas del cristianismo primitivo, y el cristianismo primitivo lo viene trayendo desde el rey Salomón y desde la Atlántida, ¿sí? Los mayas aquí en América practicaban la misa, hacían la misa, la Eucaristía, bautizaban niños, etc. Todos esos rituales son ecuménicos, universales, y todas las culturas antiguas lo practicaban, porque todas tienen un origen común, que es la Atlántida, ¿sí? Y la Atlántida heredó todo eso de la Lemuria, de los tiempos de Adán y Eva, y eso viene desde atrás, desde la raza hiperbórea, y la raza hiperbórea lo vino trayendo desde la raza protoplasmática, y así. Entonces, todos esos eventos rituales, más que nada, todas esas prácticas sagradas vienen del cielo, bajaron del cielo, ¿sí? Entonces, así es. Entonces, les decía que pues la Iglesia Católica no es depositaria de ninguna sabiduría, de ningún conocimiento, y los curas, obispos, cardenales, papas del Vaticano son la continuación de Caifás y Anás, los sacerdotes que mataron a Cristo. Caifás es el demonio representa el demonio de la mala voluntad. Le tuvo mala voluntad al Señor y se la sigue teniendo hasta el día de hoy a través de los curas, sacerdotes, obispos, cardenales y papas, porque es la misma forma de pensar, de sentir y de actuar. Así es. Por eso el maestro Samael dice, cuando Cristo o cada vez que Cristo viene al mundo, lo odian tres tipos de hombres: los sacerdotes, los escribas y los ancianos. Lo odian los sacerdotes porque las ideas revolucionarias del Cristo no encajan en sus dogmas. Lo odian
los escribas, o sea, los intelectuales de hoy, así se les llama, lo odian porque sus ideas revolucionarias no encajan en sus teorías, en sus hipótesis. Y los ancianos lo odian porque las ideas revolucionarias del Cristo no encajan en sus ideas petrificadas y fijas. Así es, porque ya los ancianos tienen ideas retardatarias, fijadas, ¿sí? Así es. Entonces, no vayan a pensar que lo que está en la Biblia es cosa del pasado, ¿no? Igual el rey Herodes representa a los poderes fácticos que siempre han existido antes de Herodes y después de Herodes, ¿sí? Solo que el rey Herodes es un modelo nada más. Así como Jerusalén es un modelo, porque Jesucristo dijo, cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, los tiempos del fin han llegado. Pero antes de Jerusalén existían ejércitos en Babilonia, con el rey Ciro, en Irán, con Darío, con Cambises. Así es, entonces solo son modelos, pero ejércitos han habido antes, y Herodes han habido antes y después. Ahí está Hitler, ahí está Donald Trump, ahí estaba Nicolás Maduro, etcétera, etcétera. Todos esos poderosos gobernantes representan al rey Herodes, y el rey Herodes mandó a matar a los niños, pero eso es un símbolo porque los niños representan a los sabios, ¿sí? Por ejemplo, aquí en México, la CIA de Estados Unidos vino a matar a Jacobo Greenberg, un gran psiquiatra, psicofisiólogo mexicano, que por el hecho de saber de más, lo mandaron a matar, a desaparecer, porque escribió 20 libros de psicología y metafísica, y montó un laboratorio donde estaba estudiando cómo desarrollar la clarividencia o el sentido espacial, la telepatía, la psicoquinesis, la clariaudiencia, todos los sentidos que el ser humano perdió hace millones de años, ¿sí? Que son los sentidos del alma, ¿sí? Hoy solo nos quedamos con los sentidos físicos que perciben el mundo material, pero los sentidos que perciben el mundo metafísico, el mundo nouménico, para ver el ultra de las cosas, ¿sí? Ya lo perdimos desde hace millones de años, y nos consideramos normales, pero somos anormales, ¿sí? Igual, cuando hablamos del ego, de la ira, de la lujuria, la envidia, la maledicencia, la pereza, la avaricia, etc., que la gnosis le llama ego, ¿sí? que los hindúes le llaman agregados psicológicos y los egipcios le llaman demonios rojos de Set. Mucha gente dice, no, es que eso forma parte de la condición humana, de la naturaleza humana. No es cierto. Somos anormales. Si somos anormales, tenemos una psique anormal, tenemos una psique caótica, ¿sí? Los extraterrestres a nosotros nos estudian como cobayas, como conejillos de India. Para ellos somos ratas de laboratorio, ¿sí? Nos estudian desde sus naves, ¿sí? Nos estudian porque nos ven una psique anormal. Tenemos una psique anormal. Dicen que a nosotros nos ven cara de asesinos, así es. ¿Por qué somos incoherentes? Porque el mismo Jesucristo lo dice en sus evangelios, ¿sí? Nosotros somos legión. Le pregunta Jesús a un endemoniado que le dicen el Gadareno en la Biblia, ¿cómo te llamas? Y contesta, me llamo Legión, ¿sí? ¿Y por qué te llamas Legión? Porque somos muchos. O sea, aquí tenemos a Sodoma, y aquí hay una ciudad psicológica habitada por gentes de distintas calidades, ¿sí? Entonces tenemos delincuentes, criminales, violadores, asesinos aquí, la ira, el odio, así es, la lujuria, la envidia, el orgullo. Entonces somos legión, y esa legión nos hace ser incongruentes, no somos coherentes con lo que pensamos, con lo que decimos y lo que hacemos. No tenemos individualidad, no tenemos individuación, como de eso habla Carl Gustav Jung, el psiquiatra suizo que habló de la psicología analítica, cuando dice que nosotros debemos integrar nuestra parte inconsciente, que es el ego, con la parte consciente para llegar al pleroma, a la luz, y a eso le llama el proceso de individuación, ¿sí? La individuación, es decir, llegar a ser individuos y dejar de ser muchos, dejar de ser legión, así es, porque somos muchos, porque somos legión. Entonces, el ser humano no sabe, no se da cuenta, en su mayoría, la mayoría de la gente no sabe que tiene una psicología, que tiene ego, que tiene muchos egos, y que
y que somos manejados por fuerzas que desconocemos, que es el ego. Así es. Cuando Sigmund Freud descubre, o el psicoanálisis, se dieron cuenta que el ser humano es movido por fuerzas que desconoce. Y antes del psicoanálisis creían los psicólogos que nuestras conductas venían directamente del cerebro, pero no vienen directamente del cerebro, viene del inconsciente, del subconsciente, ¿sí? El ser humano hace lo que no quiere hacer, va a donde no quiere ir, mata lo que más quiere, hace cosas que después se arrepiente. Por eso los criminales, cuando matan, después se arrepienten. Cualquier persona puede matar, lo vemos todos los días. Con el solo hecho de que se entronice el demonio de la ira aquí, matas, sin necesidad de tener droga en nuestro cuerpo, sin haber consumido droga ni alcohol, ¿sí? Vivimos en estado comatoso, ¿sí? En estado de coma, ¿sí? Nos identificamos y nos fascinamos y nos dormimos de la conciencia y mata a la gente, matan los seres humanos, ¿sí? Matan a su esposa, matan a su hermano, a su papá, matan a su vecino, ¿sí? Entonces, el ego es droga, es una droga, ¿sí? Son demonios, le llaman los egipcios, y los hindúes le llaman agregados psicológicos porque fueron agregados, no los teníamos, ¿sí? Fueron cuando en la Lemuria, cuando en los tiempos de Adán y Eva, cuando la humanidad de Adán en hebreo significa humanidad, cuando esa humanidad fornicó a través de la lujuria, cuando abusó del sexo, cuando practicó la infrasexualidad, fueron expulsados del Edén y se desintegraron psicológicamente. Entonces apareció el ego, entonces se le agregaron los egos, se fueron agregados. Entonces la gente hoy dice, no, es que somos así porque es parte de la naturaleza humana. Mentira, somos anormales, así es. Hay una canción que dice, así nací y así me moriré, soy así nací y así me moriré, dice la canción, ¿no? Así es, pero no, podemos cambiar, podemos educar el carácter, combatir debilidades, combatir vicios, educar nuestra mente, ¿sí? Podemos ser mejores, eliminar esa escoria psicológica que llevamos aquí, ¿sí? Quitarnos esas caretas que tenemos y reflejar la personalidad del ser, del espíritu, ¿sí? Así es. Entonces, actualmente la humanidad refleja la personalidad del ego. Son 7 caretas, son 7 pecados capitales. Entonces hay personas que traen la careta de la lujuria, otros la careta de la envidia, otros la careta de la pereza, otros la careta de la gula, otros la careta del orgullo y así. Entonces son muchas máscaras, ¿sí? Cada persona tiene un rasgo que le sobresale más, es decir, un pecado que le sobresale más. Así es. Entonces decía Carl Gustav Jung, el psiquiatra, el psicólogo de Suiza, el que creó la psicología analítica, que decía que lo que está en los evangelios, lo que está en los mitos, son procesos psicológicos que todos los días vivimos, y es cierto. Por ejemplo, lo del endemoniado gadareno que dijo, me llamo Legión, eso todos los días lo vivimos con el ego. El ego nos atormenta, nos hace la vida imposible porque nos genera deseos, nos genera enfermedades, nos genera sufrimiento, ¿sí? Entonces nos genera karma. Igual lo mismo del mito, el mito de la medusa, que es el más famoso, más conocido. Los mitos tienen una transposición psicológica aquí el mito de la medusa. ¿Cómo le dijo Jesucristo a los fariseos? Generación de víboras, tienen como padre al diablo y me quieren matar a mí. Si fueran hijos de Dios, hicieran las cosas de Dios, ¿sí? Jesucristo no se equivocaba porque siempre dijo palabras absolutas y dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así es. Entonces, así les digo a los fariseos. Entonces, generación de víboras, o sea, la medusa tiene víboras en la cabeza. Cada víbora representa o simboliza un ego, un agregado psicológico, un pecado, un demonio, ¿sí? Entonces, esos procesos, eso lo vivimos todos los días. Ese mito de la medusa lo vivimos todos los días, ¿sí? Así es. Son procesos psicológicos que vivimos todos los días. Nada de que no, que los griegos creían en mitos y
eso ya es del pasado. No, 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 eso es del presente y lo que está en la Biblia es del presente. Herodes está dentro de nosotros, Barrabás está dentro de nosotros. Barrabás representa al demonio de la perversidad. Acuérdense que cuando tenían a prisionero a Jesucristo, preguntó ¿a quién liberamos? ¿A Barrabás o a Jesús el Cristo? Y todo el mundo dijo a Barrabás. La humanidad prefiere a Barrabás. La humanidad tiene liberado a su Barrabás interior, a su Judas interior, a su Caifás interior, a su Pilatos interior. ¿Sí? Todos esos personajes siniestros están dentro de nosotros. Barrabás representa el demonio de la perversidad, Caifás el demonio de la mala voluntad, Pilatos el demonio de la mente y Judas el demonio del deseo, etcétera, etcétera. Eso no es cosa del pasado, es cosa del presente. Son procesos psicológicos que vivimos todos los días.